En una mañana cualquiera de octubre de 2013, en la pequeña ciudad de Conway, New Hampshire, una adolescente de apenas 14 años desapareció sin dejar rastro. Abby Hernández había salido de la escuela como todos los días, pero nunca llegó a casa. Lo que comenzó como un caso de persona desaparecida se convirtió en uno de los secuestros más impactantes y prolongados en la historia reciente de Estados Unidos. Pero no es la historia de Abby Hernández, la criminal. Esta es la historia de Abby Hernández, la superviviente, y del hombre que la retuvo por 9 interminables meses. Nathaniel Kibbe, un depredador que había pasado décadas preparándose para el crimen perfecto. Nathaniel Kibbe no era un criminal común. A los 34 años había construido una vida aparentemente normal en la superficie, pero bajo esa fachada se incubaba una obsesión enfermiza y un plan meticulosamente elaborado. Durante años, había observado, estudiado y se había preparado para secuestrar a una joven, y cuando finalmente puso su plan en acción, eligió a la víctima equivocada. Una chica con fuerza y determinación que jamás pudo imaginar. Nathaniel Kibbe no se hizo criminal de la noche a la mañana. Su transformación en depredador fue lenta y calculada, iniciada mucho antes del fatídico día que se cruzó con Abby Hernández. Nacido en 1979, Kibbe creció en una familia normal, pero desde joven mostró señales perturbadoras. Los vecinos lo recuerdan como un joven introvertido que pasaba horas observando a la gente a su alrededor con una intensidad que incomodaba. En la adolescencia, mostró comportamientos preocupantes hacia el sexo opuesto, siempre fijándose en chicas más jóvenes. A los 20 años, Kibbe ya tenía antecedentes penales. Fue arrestado por acoso sexual a una menor, pero consiguió un acuerdo que resultó en una sentencia leve. Este sería solo el primero de una serie de incidentes que debieron servir de señales de alarma para las autoridades. Durante los años siguientes, Kibbe refinaría sus técnicas de manipulación y control. Él estudiaba casos de secuestro, leía sobre psicología criminal y, lo más perturbador, comenzó a construir un búnker subterráneo en su propiedad. Este no era un proyecto cualquiera. Era una prisión cuidadosamente planeada, equipada con cadenas, cámaras y sistemas de ventilación. Kibbe se estaba preparando para mantener a alguien en cautiverio por un largo tiempo. Lo que hacía a Kibbe particularmente peligroso era su paciencia. No actuaba por impulso, sino que esperaba el momento, la víctima y las circunstancias adecuadas. Durante años, observó a jóvenes saliendo de la escuela, estudió sus rutinas, sus caminos a casa. Sabía que tarde o temprano encontraría la oportunidad perfecta. El 9 de octubre de 2013, esa oportunidad finalmente llegó. Abby Hernández, una adolescente de 14 años, caminaba a casa después de otro día en la Kenneth High School cuando un desconocido se le acercó. Kibbe había pasado semanas observando la rutina de la chica, sabiendo exactamente dónde y cuándo sería vulnerable. Lo que sucedió en esos primeros momentos fue relatado por la propia Abby tras su liberación. Kibbe se le acercó de forma aparentemente inofensiva, fingiendo que necesitaba información. Cuando ella se acercó para ayudar, él la redujo rápidamente con un taser eléctrico, dejándola inconsciente. En cuestión de minutos, una adolescente normal se había convertido en prisionera de un depredador que llevaba años preparándose para este momento. Kibbe llevó a Abby a su propiedad aislada, donde la mantuvo encadenada en el búnker subterráneo que había construido específicamente para este propósito. El lugar era una pesadilla claustrofóbica, sin ventanas, con poca ventilación y equipado con cámaras para que él pudiera vigilar a su víctima constantemente. Durante los primeros días del cautiverio, Kibbe estableció un régimen de terror psicológico. Alternaba entre momentos de aparente amabilidad y estallidos de violencia brutal. Abby fue forzada a usar un collar con cadena, impidiéndole moverse por el búnker. Recibía comida esporádicamente y era constantemente amenazada de muerte si intentaba escapar o hacer ruido. Lo que Kibbe no esperaba era la extraordinaria fortaleza mental de su víctima. Abby, desde el principio, ideó estrategias de supervivencia. Fingió desarrollar síndrome de Estocolmo, siendo cooperativa y agradecida por pequeñas amabilidades. En realidad, estaba estudiando a su captor, buscando sus debilidades y planeando su futura huida.
A medida que pasaban los días y los meses, Kibi intensificaba sus juegos psicológicos. Él forzó a Abby a escribir a su familia diciendo que se había escapado por su voluntad. Estas cartas, supervisadas de cerca por Kibi, fueron enviadas a los padres de Abby, causando más confusión y dolor a una familia ya desesperada. Kibi le exhibió a Abby informes sobre su desaparición, argumentando que nadie la buscaba de verdad. Le mintió, afirmando que sus padres se habían rendido. Estas tácticas de manipulación psicológica buscaban quebrar el espíritu de la chica y hacerla aceptar su nueva realidad como prisionera. Durante este periodo, Kibi también reveló el alcance de su obsesión. Él había documentado el secuestro, tomando fotos y grabando videos de Abby en cautiverio. Hablaba de sus planes de mantenerla prisionera indefinidamente, sugiriendo que nunca sería liberada. El aspecto más perturbador del comportamiento de Kibi era su capacidad para alternar entre diferentes personalidades. A veces, se mostraba casi paternal, dándole comida o permitiendo que Abby viera la televisión. Otras, estallaba en una furia violenta, amenazando con matarla por infracciones menores. Esta imprevisibilidad era control psicológico para Abby, manteniéndola en alerta constante y con miedo. Pero durante todo este tiempo, Abby mantenía en secreto su determinación de sobrevivir. Memorizaba detalles sobre el búnker, la rutina de Kibi y cualquier información que pudiera ser útil. Sabía que su única oportunidad de sobrevivir era mantenerse mentalmente fuerte, incluso cuando su cuerpo estaba débil. El 20 de julio de 2014, tras 9 meses de cautiverio, ocurrió algo extraordinario. Abby Hernández apareció en la puerta de su casa, delgada, traumatizada, pero viva. Su familia no lo podía creer. La hija que habían buscado sin descanso, finalmente había vuelto a casa. Pero, ¿cómo logró escapar? La verdad es aún más impresionante que cualquier película de suspenso. Abby no había escapado en el sentido tradicional. Había conseguido su libertad mediante una combinación de manipulación psicológica inversa y el aprovechamiento de una oportunidad única. Durante los meses de cautiverio, Abby había estudiado cuidadosamente los patrones de comportamiento de Kibi. Se dio cuenta de que él se estaba volviendo cada vez más confiado, a veces dejándola sola por periodos más largos. Ella también se dio cuenta de que él comenzaba a creer en su propia fantasía de que ella había desarrollado sentimientos hacia él. Las pruebas encontradas en la propiedad de Kibi eran abrumadoras. Las fotografías de Abby en cautiverio, las cadenas y collares utilizados para restringirla y un diario detallado que Kibi mantuvo documentando todo el secuestro. Estaba claro que no fue un crimen de oportunidad, sino un plan cuidadosamente ejecutado por un depredador experimentado. Durante el juicio, surgieron detalles aún más perturbadores. Kibi pasó años preparándose para este crimen, estudiando casos similares y perfeccionando sus técnicas. Había construido el búnker específicamente para mantener a una víctima cautiva por un largo periodo, con todos los sistemas necesarios para sustentar la vida humana en condiciones miserables. El testimonio de Abby fue particularmente impactante. A pesar de todo el trauma que había sufrido, habló con claridad y determinación sobre su experiencia. No solo describió los aspectos físicos de su cautiverio, sino también la constante tortura psicológica a la que fue sometida. En enero de 2015, Nathanael Kibi fue condenado por secuestro, agresión sexual y otros delitos del cautiverio de Abby. El juez lo sentenció a 45 años de cárcel a cadena perpetua, asegurando que no pudiera dañar a nadie más. Durante la sentencia, Kibi mostró poco remordimiento. Siguió afirmando que Abby había participado voluntariamente, una mentira que nadie en la sala del tribunal creyó. Su frialdad y falta de empatía solo confirmaron que la sociedad estaba más segura con él tras las rejas. Kibi actualmente cumple su condena en la penitenciaría estatal de New Hampshire, donde probablemente pasará el resto de su vida. Intentó apelar su condena varias veces, pero todos sus recursos fueron denegados. A sus 45 años, enfrentará décadas de prisión, un destino justo para quien robó casi un año de la vida de una joven inocente. El caso afectó mucho el sistema legal de New Hampshire.
Nuevas leyes se aprobaron para endurecer las penas de delitos parecidos y los protocolos de investigación se actualizaron para gestionar mejor los secuestros prolongados. Aunque Nathaniel Keady es el villano de esta historia, la verdadera protagonista es Abby Hernández. Su valentía, inteligencia y determinación no solo salvaron su vida, sino que aseguraron que un peligroso depredador fuera sacado de las calles.